Hola a todos amantes del entretenimiento y seguidores fieles de nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Es un placer inmenso darles la bienvenida una vez más a este espacio que construimos juntos, donde exploramos las noticias más jugosas y las historias más interesantes del mundo del espectáculo, especialmente de esa industria que tanto nos apasiona, la turca. Hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con una sonrisa pícara. Estamos hablando de nada menos que de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional. Y la bomba que nos trae hoy es una confesión que, francamente, nos ha sorprendido a todos. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues agárrense porque la frase que ha pronunciado Kerem Bürsin es la primera vez que trabajo con Hande Erçel. Así es, han escuchado bien. Y antes de que empiecen a teorizar y a sacar conclusiones precipitadas, vamos a poner las cosas en su justo contexto. Porque sí, para muchos de ustedes y para mí también, ver a Kerem Bürsin y a Hande Erçel juntos en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, fue una chispa instantánea. Su química era tan palpable, tan magnética, que para el público era casi imposible concebir que no hubieran trabajado juntos antes. De hecho, para muchos su historia de amor en la ficción se sintió tan real, tan auténtica, que la conexión entre ellos trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno. Así que, cuando Kerem Bürsin suelta esta frase, lo primero que se nos viene a la mente es ¿cómo es posible? ¿Cómo es que una pareja que se convirtió en un ícono de la televisión turca, cuya relación en pantalla era tan convincente, no había compartido antes créditos en algún proyecto? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la actuación, sobre la magia que ocurre cuando dos talentos se encuentran en el momento adecuado, y sobre cómo la percepción del público puede a veces crear realidades propias. Pero vamos a desglosar esto un poco más, porque el asunto tiene matices muy interesantes. Cuando Kerem Bürsin dice «es la primera vez que trabajo con Hande Erçel», ¿a qué se está refiriendo exactamente? Está hablando de una colaboración en el ámbito profesional que no sea la actuación. ¿Se refiere a un proyecto específico, quizás una película, un cortometraje, o incluso algo más experimental? ¿O acaso está haciendo una distinción muy sutil sobre la naturaleza de su trabajo juntos en Sen Kalkam, tal vez insinuando que su experiencia fue única y distinta a otras colaboraciones que haya tenido? La verdad es que esta declaración, lejos de ser un simple dato, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y nos da pie para adentrarnos en la dinámica entre estos dos actores que conquistaron el corazón de millones. Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta afirmación y, sobre todo, lo que significa para nosotros, los fans, que hemos sido testigos de su conexión. Primero pensemos en la posibilidad de que Kerem Bürsin se refiera a una colaboración más allá de la actuación en una serie o película. Quizás haya habido algún evento benéfico conjunto, alguna campaña publicitaria específica, o incluso algún proyecto de redes sociales donde hayan colaborado de una manera que él considera una primera vez trabajando juntos, distinta a su rol como actores. A veces los artistas participan en proyectos de caridad o en eventos promocionales que, si bien los involucran, no son su trabajo principal como intérpretes. Si este fuera el caso, la declaración sería factualmente correcta pero quizás no tan impactante para el público que los asocia directamente con su trabajo en la serie. Sin embargo, la forma en que la noticia se ha difundido y la reacción que ha generado sugieren que la mayoría de la gente está interpretando esta frase en el contexto de su icónica pareja televisiva. Y es ahí donde reside el verdadero enigma y el atractivo de esta confesión. Porque, seamos honestos, cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel trabajando juntos, la imagen que nos viene a la mente es la de Serkan y Eda, la pareja inolvidable de Sen Kalkam. La serie se emitió durante 2 temporadas y fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en numerosos países alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, natural, y la forma en que se complementaban en escena los convirtió en uno de los dúos románticos más queridos de los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo puede ser la primera vez que trabajan juntos? Aquí es donde entra la fascinación por el detrás de cámaras, por los detalles que no vemos en pantalla. Tal vez Kerem se refiere a una forma específica de colaboración, a un tipo de proyecto que difiere radicalmente de lo que fue Sen Kalkam. Por ejemplo, si hubieran estado trabajando
Ando en una producción teatral, un cortometraje experimental, o incluso una película independiente con un enfoque muy distinto, podría ser que él considere eso una primera vez en un sentido más estricto de experiencia profesional conjunta. Es posible que Senkalkam haya sido una experiencia tan particular, tan centrada en la dinámica de sus personajes y en la química que desarrollaron para la pantalla, que él la distingue de otras colaboraciones que pueda haber tenido o tendrá en el futuro. Otra interpretación posible es que Kerem Bürsin esté haciendo una distinción entre la actuación pura y dura y otros aspectos del trabajo en una producción. Quizás en Senkalkam su colaboración se limitó estrictamente a seguir el guión y a desarrollar la química de sus personajes como se les pedía. Si ahora estuvieran trabajando en algo que involucra una mayor libertad creativa, una co-creación, o un tipo de proyecto donde ambos tuvieron una influencia más directa en la concepción o dirección, eso podría considerarse una primera vez en un sentido más profundo de colaboración artística. Pensemos también en la posibilidad de que Kerem Bürsin, al decir esto, esté haciendo una jugada de marketing, o simplemente esté expresando una verdad que, aunque pueda parecer obvia para algunos, él considera importante de señalar. A veces los actores tienen diferentes tipos de trabajo. Estar en una serie de televisión diaria como Senkalkam es una experiencia diferente a filmar una película de cine o participar en un proyecto internacional. Cada uno tiene sus propios desafíos, su propio ritmo y su propia dinámica de equipo. Lo que sí es innegable es que la declaración de Kerem Bürsin ha encendido la chispa de la curiosidad. Y es que cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención del público siempre está al máximo. Su relación dentro y fuera de la pantalla ha sido un tema recurrente y de gran interés. Han sido una pareja que para muchos representó un ideal de romance moderno, una conexión que se sintió genuina y que trascendió la ficción. Ahora, antes de seguir divagando sobre las posibles interpretaciones, es importante que hagamos una pausa y reflexionemos sobre la importancia de la comunicación. En el mundo del entretenimiento, las palabras de los actores tienen un peso enorme y pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. Por eso es fundamental tratar de entender la intención detrás de las declaraciones. Si Kerem Bürsin ha dicho esto, es probable que tenga una razón válida para hacerlo. Tal vez él siente que su experiencia de trabajar con Hande en Senkalkam fue tan específica, tan única, que no se compara con otras formas de colaboración profesional que haya tenido o que vaya a tener. O quizás, como mencionábamos antes, se refiere a un tipo de proyecto completamente diferente. Lo que este tipo de declaraciones nos enseña, y creo que es un punto muy importante a destacar para todos ustedes que nos ven, es la complejidad del mundo de la actuación y de las relaciones profesionales. A veces la química en pantalla es tan poderosa que el público asume una continuidad de colaboración que no necesariamente existe. Y está bien que sea así, porque el arte de la actuación consiste en crear ilusiones y en hacernos creer en historias. Pero también es fascinante conocer los detalles, los entresijos, y la forma en que los propios artistas perciben su trabajo. La declaración de Kerem Bürsin nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias percepciones y a entender que el mundo del entretenimiento es mucho más matizado de lo que a veces parece. Además, esta noticia también nos da la oportunidad de recordar la increíble trayectoria de ambos actores. Kerem Bürsin, con su carisma y su talento, ha sabido conquistar al público con cada uno de sus roles. Y Hande Erçel, con su belleza y su versatilidad, se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación. Juntos en Senkalkam crearon magia. Y esa magia es algo que los fans recordaremos siempre, independientemente de si esta fue su primera o su única colaboración. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien la declaración de Kerem Bürsin puede generar intriga y debate, lo que queda claro es que su experiencia trabajando con Hande Erçel en Senkalkam fue significativa y memorable, tanto para ellos como para el público. Si él dice que es la primera vez, debemos asumir que hay un motivo detrás de ello, ya sea una distinción de tipo de proyecto, una forma específica de colaboración, o simplemente su propia percepción de la experiencia. Lo que sí les aseguro, queridos seguidores, es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la pantalla grande y chica es una que ha dejado una huella imborrable. Su química, su talento y la forma en que conectaron con el público son indiscutibles. Y esta declaración, en lugar de restarle valor, solo añade una capa más de misterio y fascinación a su legado conjunto. En resumen, hemos explorado la sorprendente declaración de Kerem Bürsin sobre su trabajo con Hande Erçel.
Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde colaboraciones fuera de la actuación hasta distinciones sutiles en la naturaleza del trabajo artístico. Hemos recordado la impactante química que compartieron en Senkalkam, que llevó al público a creer en su conexión de una manera muy profunda. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las interpretaciones exactas, lo importante es el legado que han construido juntos y la fascinación que siguen generando. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de las palabras de Kerem? ¿Tienen alguna otra interpretación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo más importante: si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estos maravillosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos y las novedades del fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.